En el 32º domingo del tiempo ordinario escuchamos el Evangelio según San Marcos capítulo 12, versículos del 38 al 44. En el Evangelio de este día Jesús realiza una advertencia de tener cuidado con los escribas, quienes dominaban en teoría las enseñanzas de la ley de Moisés. Pero estos escribas que recitaban de memoria la ley con discursos buenos, con rezos largos, lo único que perseguían era vanagloria, reconocimiento, atención, buen trato, primeros lugares. Incluso se aprovechaban del desprotegido, hasta de los bienes de las viudas. Y al final Jesús advierte que estos recibirán un castigo muy riguroso. Lamentablemente, utilizando la palabra de Dios, se pueden aparentar bondades, cumplimientos, rectitud. Pero eso se queda en la mera forma, en apariencia. Pero el Señor, que todo lo sabe, ve el corazón, las verdaderas intenciones que hay en el alma. Por eso, si solo existe apariencia de ser bueno, pero con la finalidad de obtener reconocimientos, aplausos, aprovechándonos de los indefensos y necesitados, la sentencia de Jesús está dada. Castigo muy riguroso. Todos los cristianos deberíamos reflexionar cómo hacemos nuestro servicio pastoral, cómo es nuestra convivencia comunitaria, porque cuántas veces existen en las iglesias personas que se jactan de conocer la palabra de Dios y guardan apariencia de cumplimiento, pero están cargados de una vida tan alejada de Dios que en el corazón solo hay mentira, altivez, egoísmo, doble vida y buscan satisfacer intereses particulares, provecho personal y no tienen ninguna intención de servir a Dios o al prójimo. ¿Cuántas veces en las iglesias existen personas que se acercan a aquellos que saben pueden sacarles provecho económico o de cualquier índole, y cuando ya no pueden aprovecharse de ellas, ya sea porque la persona ya no se deja utilizar o porque ya le sacaron todo el provecho que querían, hasta se expresan mal de ellas con mentiras y entonces buscan a otras víctimas para aprovecharse. Luego, en el Evangelio Jesús evidencia que estaba observando el comportamiento de las personas en el templo y advierte que los ricos aparentemente daban mucho, pero realmente solo daban lo que les sobraba, pero que la viuda había dado aparentemente poco, pero en la realidad ella lo había dado todo. Interesante. Nuevamente, Jesús no se queda con las formas, con la apariencia. Las medidas de nuestro Señor son diferentes. Para el ojo humano, qué bueno, todo lo que daba el rico, bastante, y qué poquito lo que daba la viuda. Pero para el amor, la verdad, la justicia de Jesús, todo es tan diferente. Y aquella que desde su pobreza lo había entregado todo, era quien sí había cumplido, pero no aquel que todo lo tenía, pero solo daba lo que le sobraba. Otra cuestión para reflexionar: ¿cuántas veces en las iglesias se menosprecia a la gente sencilla, humilde, que pueda que en la apariencia no tiene mucho para ofrendar? Hasta se le reclama, ¿por qué no ayudan con más? Y el trato es diferente para aquel que sí se sabe que puede ayudar económicamente, y hasta el saludo cambia. Al pudiente con alegría se busca saber de su vida, y al sencillo y humilde ni siquiera se le quiere saludar, mucho menos saber cómo está. Preguntémonos también, ¿qué hacemos nosotros? ¿Qué ofrendamos a Cristo? Y esto no solo en el plano económico, también en el espiritual. ¿Qué damos al Señor? ¿Lo que nos sobra de nuestros recursos, tiempo, dones? ¿O realmente le damos a Cristo todo aquello que podemos ofrecerle con generosidad plena, sin pretender aplausos, solo queriendo ser esos servidores entregados a sus mandatos? Que Dios nos ayude a entender y a poner en práctica su palabra. Oremos. Señor, en el Evangelio de este día estabas observando a la gente que decía cumplir tu palabra, a la gente que estaba en el templo, y estabas viendo cómo unos solo eran apariencia, pero otros sí eran los verdaderos cumplidores. A todos los que nos decimos cristianos, ayúdanos, Señor, a entender que seguirte no es formalidad, no es para sacar provecho de los otros, no es para que digan que somos buenos. Seguirte implica entregarnos con todo a tu servicio, a la ayuda de los necesitados.
Saber de tu palabra y servicio debe traducirse en la evidencia de que nuestras fuerzas están focalizadas en luchar diariamente para que nuestra vida se apegue a tus enseñanzas y que estemos al pendiente de aquellos que necesitan que nosotros les sirvamos. Que tu verdad, amor y justicia llegue a nuestra existencia para que dejemos las apariencias y seamos cristianos auténticos. Todo lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si sabemos de alguien que ha sido menospreciado por su sencillez o que ha sido víctima de aprovechamiento por algún escriba de los descritos por el Señor, hoy es un buen día para decirle que Dios ve el corazón y es a Él a quien seguimos. Siempre les agradecemos por escuchar y compartir la palabra de Dios. Les deseamos muy bonita semana, que Dios y María Santísima nos amparen siempre.